Pues aquí estoy con José. ¿Qué tal? Hola, buen día, buenas, Alejandro. Venga, José, vamos a empezar por el principio y preséntate un poquito para que sepamos quién eres. Bueno, pues yo me llamo José Luna y trabajo como psicólogo aquí en Sevilla. También trabajo online y al principio, antes de dedicarme a la psicología, sobre todo hacía cosas de arte, pintar. Bueno, que actualmente sigo pintando y haciendo cosas artísticas, pero fueron como mis inicios así profesionales. Y ya después me seguí formando, terminé la carrera y diferentes formaciones y ahora combino un poquito las dos cosas. Y también la paternidad, que eso no lo combino y eso está ahí, está 24/7. Eso no queda otra, ¿no? Que combinarlo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido dentro del mundo de la psicología, ¿no? Del psicodiagnóstico, como es el TDAH. Digo que es controvertido porque se ha hablado mucho sobre este tema, si existe, si no existe, en fin, muchas opiniones orbitan en torno a él, y me gustaría pues saber qué piensas tú. Pues es verdad, Alejandro, que es un tema muy controvertido. Y yo sobre todo hoy voy a hablar desde mi experiencia, tanto profesional como personal, para que la gente entienda, bueno, que no son verdades absolutas, que cada uno piense lo que quiera, pero yo voy a aportar lo que yo he vivido y lo que yo he trabajado desde este año. A mí en un principio me lo diagnosticaron de pequeño en la psicóloga de mi colegio y en aquella época, bueno, tampoco se me trató, era algo que tampoco estaba a lo mejor tan en boga como ahora. Y bueno, quedaba ahí como algo que se decía cada vez que yo tenía un comportamiento, tenía malos rendimientos académicos y demás, como algo que se usaba como la coletilla, ¿verdad? Con los años después me fui formando y me formé específicamente, hice un máster en TDAH, máster también infanto juvenil y llevo aproximadamente unos 8 o 9 años trabajando con población infantil y adulta también con la etiqueta diagnóstica TDAH. Lo que ocurre es que desde hace un tiempo, cuando sobre todo empecé a formarme y a ver también mi experiencia más directa con lo que hacía en la consulta, me di cuenta que la etiqueta diagnóstica del TDAH limitaba o puede llegar a limitar más que a dar ventaja o facilitar la adaptación de las personas. Entonces, claro, es un poco complicado porque cuando tienes TDAH o te han dicho que tienes TDAH o tus padres creen que tienes un hijo o una hija con este diagnóstico y alguien dice o pone en duda que no existe, que no es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Yo estoy diciendo que la etiqueta no me parece tan útil. Pues lo primero que la gente se siente es invalidada, como diciendo, pero lo que tengo es real, porque es que objetivamente es real, tiene problemas de atención o problemas de comportamiento y esos son reales y las emociones que te genera y la desadaptación son reales también. Pero el problema donde yo me enfoco más, Ale, es en cómo gestionar y trabajar esas dificultades. Y hay veces que la propia etiqueta puede condicionarnos mucho a la hora de trabajar con esas dificultades. Claro, al final estamos hablando de TDAH, pero yo creo que esto podría ser extensible al debate sobre si las etiquetas diagnósticas son funcionales o no, o son útiles o no. Yo pienso que, por un lado, lo que estás diciendo, ¿no? Es como dejamos de ver al niño o a la niña, bueno, o al adulto incluso, como improductivo, como rebelde, y empezamos a entender que quizás hay un problema de atención, no sé, que necesita moverse más de lo que a lo mejor necesita moverse un niño normal en consulta. Empezamos a darle un sentido y validar todo eso, ¿no? ¿Por qué te parece que a la vez que puede ser validar a la persona, ¿no? Y darle una visión más amable de lo que le pasa, puede ser limitante? Pues para explicar cómo pienso, voy a usar una metáfora que no es mía, ¿no? ¿Vale? Que es de Fabián Maero, un psicólogo argentino que me gusta mucho. Y él hablaba de las etiquetas diagnósticas en general, no hablaba del TDAH en particular en esta metáfora, pero yo creo que nos puede ayudar a entender un poco cómo yo también lo enfoco. Eh, Imaginamos que los problemas atencionales, fueron como una sandía, una gran sandía, ¿vale? Y esta gran sandía, pues, es relativamente incómoda de llevar, es bastante grande. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más manejable? Pues le podemos poner, por ejemplo, un asa para llevarla, ¿verdad? Eso nos facilitaría, haría más manejable los problemas atencionales, la sandía. ¿Qué ocurre? Que en cierto modo el asa es la etiqueta diagnóstica, se lo ponemos para hacerlo más manejable. Pero lo que suele pasar y lo que yo veo a día en la consulta es que la gente acaba confundiendo el asa
con la sandía. Los problemas atencionales, los problemas de conducta, con la etiqueta, el nombre que hemos creado en base a unos criterios diagnósticos consensuados, que también hay mucho debate con ese tema, pero bueno, vamos a suponer que vale, que están bien. Pero al fin y al cabo sigue siendo un asa para miles de tipos de sandía diferentes, porque cada sandía es diferente, pero el asa es la misma. Bueno, realmente hay 3 tipos de asa, para ser más concreto, con predominio y falta de atención, predominio y el combinado, ¿no? Los 3 tipos clásicos de TDAH. Pero igualmente serían 3 tipos de asa para miles de sandías. ¿Qué ocurre? Que si tú al final pones el foco en el asa, los problemas que son reales y los problemas de esas personas, a lo mejor no los estás enfocando y trabajando bien, y las herramientas y cómo estás gestionando esa persona o el profesional no se están adaptando a la realidad. Y puede acabar pensando la gente que lo que tiene es la etiqueta, lo que tiene es el asa, ¿vale? Entonces, yo también es por mi orientación, ¿no? Por lo que lo veo así, pero yo me centro mucho más en el aprendizaje de conducta, de comportamiento, que te ayude a ser más adaptativo, más que la etiqueta en sí, que puede tener, pues eso, los beneficios para que los profesionales nos entendamos, para obtener ciertas ayudas académicas, adaptaciones curriculares o demás, pero más allá de eso, en mi experiencia, puede llegar a limitar mucho más el aprendizaje, ¿vale? De esas personas y también de cómo lo enfocan su familia o cuando son adultos, sus parejas o ellos mismos. Es un tema muy interesante. Yo la verdad es que esa parte de infanto-juvenil ando más pez porque no es como mi campo de acción, ¿no? El otro día estaba hablando con los chicos de Enexplora, que se dedican al tema de la realidad virtual incorporada a la psicoterapia y demás, y salió el tema como, bueno, unas gafas de realidad que tienen ellos, utilizarlas para el diagnóstico, ¿no? Y la evaluación del TDAH. Y hablando sobre TDAH decían, porque claro, una persona, bueno, adulta o incluso imagino que también menor, ¿no? Por ejemplo, con un cuadro depresivo, los síntomas cognitivos, esa falta de atención, es, perdón, que me ha atragantado, ¿es parte del TDAH o es parte de la depresión, no? Como que de alguna manera cuando la persona tiene esta diagnóstica de TDAH, lo que tú estás diciendo, al final se ve todo desde el filtro del TDAH y te olvidas que puede tener otras cosas, ¿no? Que puede sufrir como el resto de gente. Es así, y además, lo que es súper importante también eso que tú comentas, es que como una persona que pueda tener el diagnóstico de TDAH, que te han dado el diagnóstico de TDAH o al profesional o al centro, ocurre lo siguiente: cuando tú tengas problemas en tu día a día, problemas de comportamiento, problemas de conducta, o que las cosas no te funcionen por continuos despistes, por conductas que no son apropiadas o que lo que no te están funcionando, si tú tienes siempre presente el asa, por así decirlo, de la sandía, realmente en parte te va a hacer que no te responsabilices de ese comportamiento. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que yo veo en el día a día de todos estos menores adolescentes y adultos también, que es que hay una tendencia a la evitación muy clara, a la evitación de situaciones, de conductas, de momentos. ¿Y qué pasa cuando evitas tanto? Pues que al final el aprendizaje es muchísimo menor, porque no hay experiencia. Entonces, claro, la pescadilla que se muerde la cola. Yo no hago ciertas cosas porque tengo TDAH, ¿vale? Y me cuesta mucho porque objetivamente es probable que le cueste mucho, eso es un hecho, eso no lo estoy negando. Pero claro, el pensar de esa determinada forma y quedarte con la etiqueta, al final hace que la experiencia sea muchísimo menor. Entonces el aprendizaje es muchísimo menor. Y al fin y al cabo, ¿vale? El autocontrol, que es de lo que se trata, es un aprendizaje, es una conducta que podemos aprender. Algunos la tendrán mayor dificultad, otros tendrán más facilidades para aprenderla. Pero desde luego, desde la no experiencia o desde la evitación, no va a haber aprendizaje. Entonces se va a autoconfirmar que mi problema es que tengo TDAH. Ya, es muy complicado. Es muy complicado porque yo le veo ese valor doble, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en papis que no saben lo que pasa y recibir ese diagnóstico, entender las cosas, les da un marco de actuación, ¿no? Le veo como una parte que puede llegar a ser muy positiva. Y por otro lado, lo que dices, al final es verdad que, pero no solamente con el TDAH, es que me están viendo a la mente otro tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de TLP. La gente cuando es TLP, pues, por ejemplo, o recibe ese diagnóstico, perdón, justifica muchas de las cosas que le pasan desde, bueno, es que soy TLP, o soy depresivo, o soy lo que sea, ¿no? Y lo que tú dices, al final son personas ante todo, ¿no? Y que pueden tener una dificultad añadida, pero no todo se explica desde la etiqueta diagnóstica.
Ese es el problema, yo pienso como tú, que te acabas acogiendo a la etiqueta y limita mucho tu aprendizaje, y no porque no exista esa realidad, esa dificultad en el TLP o en cualquier etiqueta diagnóstica, al fin y al cabo. Pero la etiqueta diagnóstica no es más que un consenso entre profesionales para ayudarnos a entendernos y a tratarlo, pero no es el problema en sí. Y los padres, lo que tú dices, muchas veces se sienten aliviados, sobre todo de la culpa. Eso es muy importante, porque todos, yo soy padre y todos vemos como, en cierto modo, nos sentimos como eso, muy responsables del comportamiento y de la adaptación de nuestros hijos, porque además los queremos y queremos que les vaya bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando algunos padres reciben ese posible diagnóstico, parte siempre de una niña. Dicen, pues no lo estoy haciendo tan mal. O algo parecido pueden llegar a pensar. Y yo Sí, entiendo no es mi culpa, ¿no? Es algo que no... totalmente, es algo que no depende de mí. Que es lo mismo que puede hacer un adolescente o un adulto que recibe el diagnóstico a su forma, como diciendo, no, es mi culpa, ¿vale? Y eso, claro, es lo que tú decías, es un reforzador muy potente para esas personas. Y en parte, pues, valida emocionalmente y alivia. Pero ocurre que si no eres consciente de la parte que sí puedes trabajar, de la parte que sí puedes hacer a pesar de eso, pues al final te puede llevar a limitarte. ¿Por qué? Porque acabes metiendo en el cajón desastre del TDAH todas esas conductas o límites o normas o cosas que tú sí puedes hacer, que ya no las vas a hacer a lo mejor porque vas a creer que hay algo superior, que es el TDAH, que no se puede controlar, porque como es algo neurológico, con neurotransmisores, la liberación, hay pues claro, eso yo cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Y al final, pues muchas veces también acaban recurriendo a la medicación. Y aquí vienen también muchos chavales que vienen ya pues con medicación y demás, que es otra sandía, otro melón más bien importante, ¿no? Y complicado. Mira, justo te iba a entrar un poco por ahí. Bueno, te iba a preguntar, entonces, ¿tú consideras que la entidad diagnóstica del TDAH tiene sentido y existe? Lo digo porque hay quien defiende que es algo inventado por las farmacéuticas para vender, bueno, ya sabes, ¿no? ¿Tú consideras que una etiqueta diagnóstica con sentido que existe? Bueno, yo diferencio dos cosas. Como en la evidencia científica, si revisas la bibliografía, realmente las evidencias no son tan fuertes como la gente cree a nivel de, o sea, esto es verdad, es que hay una evidencia clara. Los biomarcadores son un poco difusos, son estudios de hace muchos años que se siguen autovalidando ellos mismos. Y es verdad que la presión o la influencia de las farmacéuticas, y no es por ser rollo anticapitalista y nada, evidentemente tienen intereses, y esos intereses mueven muchísimo dinero. Interesa que los estudios digan que sí, ¿no? Que efectivamente es. Totalmente, pero también hay muchos estudios que demuestran que no es tan así o que no tienen tanta influencia. Entonces, por un lado yo diferenciaría la evidencia científica para el TDAH, que no es tan fuerte como para todo en lo que tiene detrás, y por otro lado el uso que hacemos los profesionales de la etiqueta. Yo, por ejemplo, sin ser, y además yo lo he vivido en mi propia persona, sin ser partidario del modelo biomédico, enfoque médico a la hora de trabajar TDAH, que sí es con el que yo empecé. Yo empecé básicamente trabajando sobre todo en la terapia cognitivo-conductual y alternando, bueno, yo nunca medico, ¿no? Pero tiene mucha gente medicada, pero me he dado cuenta en mi experiencia, tanto personal como profesional, que no funciona, que los beneficios son muy, muy, muy limitados. ¿Por qué? Porque esas personas, Ale, no están aprendiendo a gestionar sus pensamientos, ni sus emociones, ni su comportamiento. Cuando tú le das una pastilla, al final lo estás fiando a que equilibre la recaptación de neurotransmisores, o depende del tipo de fármaco que le des, para que haya como una mayor disponibilidad de la atención. Pero en el fondo, esa persona tiene conductas que no ha aprendido. No sabe gestionar muchas veces esas emociones. Entonces, la etiqueta yo la veo útil a nivel de que entre profesionales más o menos nos podamos entender, pero no la validaría como ente clínico al 100% de H o no. También que la gente tenga en cuenta que yo no soy científico ni experto en ese tema, pero por lo que yo he estudiado y demás, me genera más dudas que certeza. Yo tengo entendido eso, que es una etiqueta bastante controvertida en cuanto a evidencia científica. Luego ahí he escuchado a otra gente que dice justo lo contrario, que es abismal la diferencia, como digo, como es un campo de acción que yo no domino, hay gente que dice que es abismal la diferencia de cuando una persona recibe la medicación adecuada y cuando no. Yo desde pensando en los pacientes adultos que llevo y la función que cumple la medicación, que el TDAH puede ser distinta. Yo la medicación la entiendo como algo sin lo que a veces no es posible hacer la intervención terapéutica, pero no es el objetivo terapéutico en sí. Es decir, la medicación, lo que tú dices, no te enseña nada. Simplemente a veces te da el espacio para que lo que tú dices, si no hay atención, es que a lo mejor no podemos empezar a hacer, a enseñar nada, ¿no? O si si la persona está
con muchísima ansiedad, muchísima angustia, hablando de otro tipo de casos, no podemos trabajar ni enseñarle nada. Entonces yo veo la medicación un poco que cumple esa función, como de dejarnos espacio para hacer psicoterapia. Claro, en los niños también siempre se ha hablado de que la combinada, el tratamiento combinado farmacológico y psicológico es más eficaz, en parte por una idea parecida de equilibrar esa capacidad que tiene el niño para que, en cierto modo, sea más permeable a lo que tú vas a trabajar con él en terapia. Entonces, en ese sentido, es por lo que muchas veces se recomienda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y hablo ya desde mi experiencia otra vez, que muchas veces los niños y los menores o bien no quieren directamente tomarse la medicación y tienen que estar luchando porque se la tomen, ¿vale? Porque muchos de ellos, por ejemplo, uno me comentaba el otro día que es que cuando se la toma él no es espontáneo. Ya cuando está con sus colegas se nota que no es el mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es uno de los efectos secundarios que suele tener, ¿vale? Porque en parte te baja un poco las revoluciones y, bueno, a otros le quita el hambre, a otros. Depende del caso. Entonces, Mm, ¿qué ocurre? Que en el caso, y vuelvo a contar que siempre desde lo que yo he vivido, a mí me parece que normalmente aporta menos que lo que supuestamente da. En otros casos, por ejemplo, como comentaba, o otras etiquetas, la depresión, o los ataques de ansiedad, o otro tipo de trastornos, pues evidentemente tiene también esa función, la de estabilizar para poder que las herramientas, lo que trabajemos y demás, lo puedan utilizar y haya algún sentido. Pero sobre todo cuando hablamos con menores, es muy importante que al final tenemos que cambiar un poco el enfoque porque es que no son ellos los que están decidiendo tomársela, son los padres los que están decidiendo tomársela y tú estás trabajando después con él, no con los padres, aunque yo también trabajo con los padres, evidentemente, porque y además cada vez más me doy cuenta de que lo importante es que ellos sepan gestionar el contexto de su día a día, que es lo que de verdad le va a ayudar. Pero ya te digo, es un tema bastante complicado y bueno, tendríamos para muchos podcasts con la medicación y las etiquetas. ¿Tú crees que es un problema sobrediagnosticado el TDAH? Yo creo que es un cajón desastre. Sí, yo creo que hay muchísima gente que acaba diciendo, y muchas veces sin criterio, o al grupo que a lo mejor no son ni profesionales, que ese niño es hiperactivo, esa niña es hiperactiva, cuando realmente hay muchísimos más problemas, y tú lo sabes bien, que nos afectan en la atención y en el comportamiento, ¿verdad? De hecho, Y la depresión infantil se manifiesta con agitación, ¿no? Con comportamientos agitados que pueden, pues eso, ¿no? Directamente que alguien diga, pues es TDAH. eso es así. De hecho, en los manuales diagnósticos que se usan, pues realmente siempre te hacen mucho hincapié en que no que cumpla ciertos criterios para no encajarlo en uno, o a lo mejor una posible comorbilidad que tenga varias cositas. Pero igualmente, aunque se puedan dar casos así, yo en mi experiencia creo que hay muchísimos niños, muchísimas niñas en los que se pone la etiqueta diagnóstica y realmente no llegan ni a cumplir los requisitos, realmente, porque además los requisitos los del DSM-5 o cualquier requisito que mires de esto son muy subjetivos, si lo piensas. Son interpretaciones o valoraciones que hacen los padres o los profesores de un comportamiento. Y esto está muy mediatizado por muchísimas cosas. ¿Con qué lo estás comparando? ¿En qué contexto? Y sacas como normas generales. Y al final, pues claro, seguramente que hay muchísimos niños que entran en esa etiqueta sin cumplir realmente los criterios. Mira, eso me decían los chicos del Explora el otro día, es que me está viendo todo el rato la esta, ¿no? Que con las gafas y tal podían observar el comportamiento en directo del chaval en clase, ¿no? Y mirar, calibrar, ¿no? Porque había mucho error humano a la hora de evaluar y tiene que ver con lo que estás diciendo, de que al final, pues hay sesgos en el evaluador, ¿no? Y yo, mi sensación, insisto, del desconocimiento porque no es mi terreno, es que tenemos el TDAH tanto en la mente y tan accesible que cuando vemos algo raro decimos, ya está, TDAH. Entonces, claro, si tú empiezas a sugerir TDAH todo el rato, al final vas a dar con muchos falsos positivos, ¿no? Porque si lo tienes todo el rato, lo estás proponiendo todo el rato, pues al final. También te quería preguntar, ¿cómo se diagnostica un TDAH? O sea, quiero decir, ¿es un psicólogo como tú por la privada? ¿Tienes que ir a un lugar en la pública? ¿Cómo se Bueno, certifica un diagnóstico? hay varias formas de diagnosticarlo. Para que tenga validez a nivel de expediente de las adaptaciones curriculares, perdón, y demás, tiene que estar diagnosticado por organismos oficiales, seguramente por salud mental de la zona o por el equipo de orientadores del colegio. ¿Vale? Yo realmente estoy en la parte, bueno, pues eso más privada y cuando yo hago los diagnósticos, que también lo hago, sobre todo en un principio, ahora ya te digo que me voy alejando más de ese etiquetado y me voy centrando más en
en los problemas de esa persona, de ese niño, de esa niña, pues suele venir más eso, pues el tema de, por ejemplo, pruebas que son como cuestionarios que se les pasa a los padres y a los profesores, algunas pruebas también que pueden completar los niños y las niñas dependiendo de la edad y de la comunidad. Ahora ya es verdad que las hay también así como online y bueno, con aplicaciones más bien. Y después también hay unas pruebas que le hacen desde centros, pues así que trabajan más en neurofeedback, que trabajan más a nivel neurológico, de pruebas más específicas y demás, pero que realmente, ya te digo, en mi caso o mi experiencia, lo que suelo ver es que hay mucho componente muy, muy subjetivo en esas valoraciones, ¿vale? Porque ya te digo, además, yo lo veo, una de las pruebas que yo solía pasar mucho eran como más o menos las mismas preguntas, pero para los padres y para los profesores. Y incluso los padres notaban que había una diferencia muy grande en cómo veían las mismas preguntas, que eran similares respecto a algún área en concreto, con respecto a su profesor o su profesora. Es verdad que el contexto es diferente y entonces el comportamiento también es diferente, pero la diferencia era brutal. Eran como dos personas muy diferentes. Entonces, que no digo que no pudiera ser verdad, pero ahí volvemos a lo mismo, a esa valoración subjetiva de con qué lo está comparando el profesor, con qué lo está comparando la madre, cuál es el día que tiene el profesor a la hora de rellenar eso, cómo es el... Al final lo mismo es ponerle un asa a una sandía, pero la sandía es una sandía, pero no es la misma sandía, cada sandía es diferente. Ya no sabemos si es una sandía, es un melón o es un pepino. Sí, a ver, yo no sé, a mí quiero decir que las pruebas diagnósticas se fundamenten en la percepción subjetiva de gente que además está implicada emocionalmente, ¿no? Que lo que tú dices, el profesor puede estar harto del niño y decir, mira, este es un TDAH asqueroso, quiero quitarme de encima, ¿no? O cualquier, por decir algo, ¿eh? Sí, sí, te entendí. Que bueno, que sí, que no suena muy fiable. Y yo siempre he tenido la sensación de eso, ¿no? De que hay como un poco sobre diagnóstico. De hecho, estás acostumbrado a que la gente te diga, yo es que soy TDAH, ¿no? Es una cosa que la gente verbaliza Es muchísimo. como coloquial, se ha convertido en una frase que puede usar cualquier persona. Es que soy hiperactivo, soy hiperactiva. Y realmente hay mucha gente que cuando... Yo, por ejemplo, también veo población adulta, sobre todo muchas veces universitarios y demás. Y siempre vienen con la sospecha de no tengo TDAH o tengo TDAH porque he mirado esta página web, cumplo todos los criterios y demás. Y pasa lo que hablábamos al principio, que lo primero que sienten esas personas es alivio. Porque es que ya el problema no es mío, es que tengo algo, ¿vale? Y realmente lo que suelen tener en el fondo son dificultades para gestionar su foco de atención y sus emociones que les generan también mayor dificultad para gestionar ese foco atencional y esos comportamientos. ¿Y qué ocurre? Que tienden a la evitación. Y en la evitación pues no hay aprendizaje, no hay vida. Y eso es como lo que te hablaba antes. Es un círculo vicioso que acabas entrando ahí y claro, aparece en la etiqueta, pues es que yo tengo esto. Y yo no niego las dificultades, ¿eh? Lo que veo que no funciona es el enfoque. Ya, sí, lo bueno y lo malo de la etiqueta diagnóstica, lo que decíamos antes. Yo no sé si tú te estás moviendo también en círculos de emprendimiento y demás, o cosas así. Sí, también, Es también. que yo me muevo mucho por ahí y ahora todo el mundo en esos círculos es TDAH, PAS y multipotencial, las tres cosas. Tiene el note completo, ¿no? El note completo. Autodiagnosticados de las tres cosas. Que no digo, que digo yo que no, que a lo mejor es un target que se mete ahí porque las características le llevan ahí. Pero yo qué sé, creo que hay un pelín de postureo también con esta parte, ¿no? Y de romantización con lo que son a fin de cuentas problemas. O sea, no, esto no es guay. Totalmente. Pues, es que te puede, es verdad que tiene una parte que muchas veces la gente habla de la hiperactividad, hay muchas cosas y demás, pero esa misma energía y eso puede acabar siendo también tu condena si no sabes gestionarlo. Sí. Y eso muchas veces la gente, sobre todo la gente, por ejemplo, que se mueve en círculos de emprendimiento o en informática y demás, que siempre también hay muchos patrones de gente que tenga estas características y demás, esta tendencia y demás. Suele ocurrir que se meten tanto como el hiperfoco y demás en las cosas que puede acabar descuidando tu salud, tus relaciones, tu adaptación al fin y al cabo. Pero claro, es como, es que yo tengo esto, pero si no te está funcionando o el precio que estás pagando es muy alto, pues a lo mejor lo que tú decías, no es algo tan romántico ni tan bonito. A mí me pasa justo lo que acabas de decir. Soy muy activo. Bueno, supongo que ya me habrás visto un poco cómo funciono. Soy muy activo y me tengo que estar metiendo puntos de freno porque si no sé que se me puede ir, que me pongo a hacer miles de cosas, abrir cosas y me tengo
que intentar poner frenos. Y eso que has dicho, te voy a preguntar ya a nivel curiosidad mía, porque es una cosa que siempre tengo ahí la duda, ¿no? Porque yo detecto en mí, por ejemplo, el tener esa actividad, ¿no? Esa hiperactividad o ese exceso de energía, ¿no? Y también ese hiperfoco, de me meto en algo y me da igual que haya un terremoto y fuera, que estoy súper concentrado. Pero esto chirría con los problemas de atención, ¿no? O sea, ¿de qué manera se integra el déficit de atención con el hiperfoco, con la hiperactividad? Si me puedes aclarar un poco esta parte. Y esa duda que tú tienes muy habitual, de hecho le pasa mucho a los padres cuando vienen y me dicen, pero ¿cómo va a tener TDAH o cómo va a tener problemas de atención si es capaz de estar jugando 3 horas con la Play o lo que sea, ¿no? Y es que no funciona exactamente así. A mí, por ejemplo, me pasaba con la pintura. Cuando yo pinto, sobre todo cuando yo tenía obligaciones familiares, era capaz de estar pintando hasta las 5 de la mañana, ¿vale? Y nunca estaba cansado. Cuando hacía deporte, entrenaba con 3 equipos de baloncesto en la semana y nunca estaba cansado. El problema es que la atención, los problemas atencionales, el autocontrol, al fin y al cabo, donde de verdad sufre, por así decirlo, lo que supone un reto para él, son en tareas que no son tan reforzantes en un primer momento, son reforzantes como a medio y largo plazo. Entonces, claro, nosotros tenemos la tendencia a coger lo inmediato. Y lo inmediato, en el hiperfoco, pues es lo que seguramente cuando te pones en ese momento en que nos comentabas, Alex, estás en cosas que te gustan o te motivan de alguna forma. ¿Vale? Aunque sean complicadas, ¿eh? Que no significa que sean fáciles. Pero tienes ahí un reforzador importante y le das duro. El problema es cuando la tarea es reforzante a medio y largo plazo, pero es más desagradable, más inapetecible, no te apetece en un primer momento. Entonces es cuando el trabajo de poner tu atención y al fin y al cabo tu comportamiento, que es una atención, a mí me gusta verlo mucho también, como dijo un profesor que tuve en la carrera, Santiago Benjumea, que la atención es una conducta, es un comportamiento, se puede aprender. Aunque cada uno tengamos una predisposición innata más o menos a que nos cueste. Entonces, claro, si te fijas, es en tareas que no te dan el reforzador en inmediato, en las que realmente nos cuesta. Piensa en cualquier niño o cualquier demanda o cualquier adulto que diga que tiene TDAH y no hace ciertas cosas. Es probable que las que no hace sean cosas que sean objetivamente tediosas, aburridas o muy complicadas. ¿Vale? Tiene muchísimo sentido y te agradezco mucho que me lo has explicado porque era una duda que yo tenía ahí y ahora que lo has hecho me parece que es súper coherente. O sea, y lo entiendo, ¿no? Es como que necesitas niveles muy, muy altos de estímulo o de interés para estar muy conectado. Si te conectas a tope, pero como la cosa no sea muy tal, te piras a por uvas, ¿no? Eso Desconecta. tiene sentido, ¿no? Que es que ahí, fíjate, ahí validando un poco, ¿no? En el que el mundo de emprendimiento haya un poco se pueda haber una predominancia mayor de este perfil porque me cuadra que fueran como el típico chaval que de pequeño en el cole no tenga mucho éxito y luego, claro, pues cuando sale a la vida adulta y elige él en qué se quiere meter, pues se mete a tope, es hiperproductivo, ¿no? Y saca muchas cosas adelante. Como ese caso tipo de, yo era un fracaso escolar y ahora soy multimillonario, soy facturo 10K al mes, esas cosas que vemos a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Eso lo trabajamos mucho aquí en la consulta, lo trabajamos mucho con los chavales y también con los adultos a otro nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho desde la terapia de aceptación y compromiso. Y una de las cosas que trabajamos mucho, y seguro que tú también lo conoces, es el estar presente, ¿verdad? Estar presente es importante porque en el momento en el que tú conectas y estás en el momento presente y demás, que suena un poco así como místico, pero que después es muy práctico, al fin y al cabo, te facilita primero ser consciente de cómo te encuentras, de si te estás colando, por ejemplo, en el hiperfoco y estás yendo más allá, o lo contrario, si estás evitando y no te estás dando cuenta que estás evitando, porque es un hábito, a lo mejor en ciertas tareas, en ciertos aspectos. Y por otra parte, el trabajar los valores, aquellas cosas que nos mueven, que de verdad nos importan. Cuando tú el ejemplo que ponías del chico que pasa a otro ámbito y ahí conecta con lo que le gusta y demás y triunfa. Normalmente lo que, en mi experiencia, ¿vale? Lo que suele pasar es que lo que le estamos diciendo a los chavales que tienen que hacer son cosas que de alguna manera ellos no te compran y por eso no les supone un refuerzo y por eso no quieren hacer el esfuerzo que se les está pidiendo, que estamos pidiendo un esfuerzo y si encima tiene una tendencia a ser inatento o a tener dificultades y demás, pues más todavía. Cuando las personas llegamos y conseguimos que conecten con esas cosas que de verdad le importan, ya sea un menor, un adolescente, un adulto, el esfuerzo ya no es tan grande, aunque sigue siendo un esfuerzo, porque ya se equilibra un poquito esa balanza entre tú lo que hablábamos antes del reforzador inmediato y el demorado. Ya ahí no está tan lejos. Entonces, aparte le damos herramientas para que lo puedas ir gestionando, ¿vale?
Pero al fin y al cabo es eso, ostras, es que esa persona, a lo mejor lo que se le estaba pidiendo, pues no, porque estaba con lo que él quería. Ya. ¿Sabes? Te entiendo, sí. Lo que pasa es que al final, joder, en cualquier circunstancia te va a tocar hacer cosas que no quieres, ¿no? O sea, ser capaz de sostener la atención es una habilidad necesaria. Es así, con los adolescentes, imagínate, con el no me gusta o no lo hago porque no me gusta, es mi pan de cada día. Entonces ahí lo que el trabajo es que esa persona vea el por qué, que lo conecte con algo que le importe a él, de manera práctica, que le dé un refuerzo ya, no con la lógica de que vas a tener, porque aquí te sueltan el discurso de no, sí, hay que trabajar, hay que estudiar para tener un buen trabajo, para vivir bien, eso es como mi ABC. Todo el mundo se lo sabe, pero nadie después hace nada. ¿Por qué? Porque eso es una parte racional, es una parte lógica, está a kilómetros de su día a día. Es que si lo piensas, yo creo que nadie estudiaría. Como te pongas un poco a reflexionar. Pues no. Yo se lo digo a los chavales, digo, yo tuve psicobiología, se me daba fatal, tenía asignatura de psicometría, análisis de datos, se me daba mal, no, lo siguiente, pero si nunca la hubiera aprobado, no estaría aquí hablando contigo, no estaría trabajando de lo que me gusta. Evidentemente, en mi día a día no uso el SPSS, ni hago, ni veo nada en ningún corte. El cerebro de cordero, ¿no? En el microscopio. Eso es un correo, no lo hago. ¿Sabes? Y al que le guste, genial, está perfecto, pero no iba conmigo. Pero si yo me hubiera generado la regla que tengo que hacer solo las cosas que me gustan, habría dejado la carrera. Ya. Sí, tienes toda la razón. Y al final, enfocándolo así, es que no se diferencia tanto de una terapia con un no TDAH, por así decirlo, ¿no? Al No, final, es que ese es el secreto, ¿vale? Lo que te acabo de decir es que yo al final enfoco los problemas con los chavales y con los adultos, independientemente de la etiqueta, en la gestión de su foco atencional, de sus emociones, de sus pensamientos y sobre todo de su conducta, que se acerque a donde quieren. Y la etiqueta para mí, pues eso, es el asa que yo me puedo entender con otro profesional, con el padre, con la madre, pero en el fondo a mí, en el fondo la etiqueta me da igual. Yo voy a poner la sandía. mm, sí, sí. Me has convencido, José. Creo que lo explicas muy, muy bien. Eh, Me ha gustado mucho que vengas porque es un tema que quizás yo no domino mucho y hablar contigo me ha dado una perspectiva bastante guay y espero que a la gente pues también, ¿no? Que se comentan muchas cosas a veces sin criterio y creo que escuchar a profesionales que, tanto ni como has dicho, ¿no? A nivel personal como profesional, se nota que lo tienes muy trabajado y mola. Vamos a ir cerrando, así que si te parece, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver. Pues mira, en Instagram me podéis buscar como José Luna Psico, ¿vale? Y en mi web sería psicoayudasevilla.com y ahí, bueno, el que esté en Sevilla, guay, el que no, también hago terapia online. Y cualquier duda también, que me manden un correo, oye, José, esto que dices es muy interesante, pero no, pues que me diga, yo normalmente hablo desde mi experiencia, no lo que digo siempre y se lo digo a toda la gente de la consulta, yo no tengo la verdad absoluta, que busquen, que ellos investiguen y que vean, ¿vale? Y demás, cualquier duda de lo que sea, que me escriban por redes o por correo y será un placer escuchar también versiones diferentes. Muy bien. Yo voy a dejar en las notas del programa y del vídeo, pues ahora también será en YouTube, voy a dejar todos los enlaces a tu Instagram y a tu web. Yo os recomiendo especialmente seguirle en Instagram. A mí es una cuenta que se lo estaba contando antes, que me gusta mucho porque lo está haciendo con mucho sentido estético, con mucha creatividad. Supongo que por de dónde vienes, ¿no? Es lógico que sea así. Y mola mucho. O sea que yo os recomiendo que vayáis ahí a seguirle y por supuesto, pues cualquier cosa, le pedís ayuda, que además yo de lo que conozco a José es un tío muy servicial y muy predispuesto a ayudar. O sea que ahí le tenéis. Pues nada, tío, nos vemos por el grupo y nos vemos en siguientes ocasiones. Perfecto, muchas gracias por dejarme aquí un huequecito en tu espacio y sigue dándole duro que me gusta mucho cómo lo haces. Venga, José, hasta luego. Lo-